Hola queridas y queridos oyentes de Pensar un Rato. Como ya lo dije hace 2 semanas, normalmente este mini podcast de poesía es solamente para Patreons del proyecto, pero por cuenta de estas circunstancias extraordinarias y aterradoras, he tomado la decisión editorial de hacer estos mini podcasts de poesía públicos mientras dura este horror, porque no basta solamente con análisis y explicaciones para tratar de dar sentido a lo que ocurre. Hay un sentido más profundo y más poderoso en el arte, y estoy convencido de que lo necesitamos tanto como cualquier análisis. El arte nos ofrece un sosiego distinto al que nos da la comprensión analítica o, entre grandes comillas, racional de los hechos, y ese sosiego, que es el que nace del sentido que el arte y la poesía nos procuran al ayudarnos a entender mejor la complejidad de nuestros afectos, nos permite seguir resistiendo, aguantando y haciéndole frente al horror que estamos viviendo por cuenta del terror que el Estado ha desatado contra nosotros. Todo esto para decir que hace ya varios días dieron la noticia de la muerte de Lucas Villa, el estudiante universitario de 37 años, líder de las manifestaciones en Pereira, del que por razones que se nos escapan, pero que no dejan de ser sospechosas en este contexto, tenemos videos bailando, cantando, audios, videollamadas, arengas y saludos de agentes del SMAT, casi como si le hubieran hecho seguimientos. Lucas Villa fue asesinado a tiros por un grupo de paramilitares en el viaducto que conecta Pereira con Dos Quebradas, en el departamento de Risaralda. Una semana antes, el alcalde de Pereira, Carlos Maya, quien aún no ha tenido la dignidad de renunciar a su cargo, por cierto, había salido en medios rodeado de militares y policías a decir que la comunidad pereirana debía organizarse junto con la policía para recuperar el orden público o alguna mierda semejante, que no es otra cosa que lo que siempre ha hecho el Estado colombiano cuando se ve contra las cuerdas por cuenta del descontento que él mismo ha generado en la ciudadanía, crear grupos paramilitares. Esto no lo hizo solamente Maya, quien, insisto, debe renunciar, sino también Uribe y María Fernanda Cabal y Paloma Valencia y toda la parranda de ampones que nos gobiernan, y no es de hoy, sino de siempre. Pero bueno, eso es otra discusión. Yo no vi a Lucas ser asesinado, pero sí vi varias veces los videos que antecedieron a su asesinato y también lo que pasó después. Lo vi recibir comida de una camioneta blanca, lo vi ser señalado con un láser y luego escuché los más de 10 disparos que desde una moto o una camioneta, no se sabe con certeza, se hicieron contra él y otros 2 muchachos, y de los cuales 8 fueron a parar a su cabeza, cuello, tórax y piernas. Lo vi tendido en el suelo, con los ojos abiertos de terror, en un marcito de su sangre, y como a Lucas he visto caer ya no sé cuántos más estos últimos días de terror, en vivo y en directo. Los he visto desplomarse, los he visto en el suelo respirando agónicos, los he visto desangrarse a borbotones, he escuchado los gritos de horror de quienes los sostienen en sus brazos mientras mueren, de quienes gritan desesperados por ayuda, de quienes tratan de levantar torpemente los cuerpos malheridos de sus compañeros y compañeras para subirlos en un carro, en una moto o en una ambulancia o lo que sea que haya cerca con tal de intentar salvarles la vida. También he visto las discusiones que ocurren tras estos asesinatos. Por un lado, están los hijueputas de siempre, entre los que podemos contar a las cúpulas uribistas y a sus bases, que justifican y se alegran pública o secretamente de estas muertes, pues están convencidos de que el asesinato es la respuesta moral adecuada contra quienes osan cuestionar su régimen de mediocridad mezquina y excluyente. Aquí también podemos incluir a los grandes medios de comunicación, quienes por cobardía o complicidad, y pese a lo que las cifras gritan, insisten en igualar buses quemados con vidas perdidas, paredes rayadas con muchachos asesinados, carreteras bloqueadas con mujeres violadas, y en el más mediocre de los utilitarismos, igualan los al menos 46 civiles asesinados por policías o paramilitares con el único policía que ha muerto durante las protestas. Son también quienes piden rodear a las instituciones, quienes en la más insultante de las ingenuidades esperan que el fiscal, la procuradora, el defensor del pueblo y el presidente de la república hagan algo para detener la masacre, como si no fueran ellos, como si no fueran las instituciones desprestigiadas y en manos de criminales, las perpetradoras de la masacre. Por el otro lado están quienes siguen en las calles en medio de la balacera, resistiendo desarmados o a lo sumo armados con piedras y palos contra un Estado cuyas armas pagaron nuestros impuestos. Están también esos medios de comunicación pequeños e independientes que insisten en recordar que el periodismo se trata de la verdad y no del sostenimiento del orden político, que importan más los hechos que la defensa de las instituciones y que no hay solidaridad gremial que justifique la mediocridad y la inmoralidad de los colegas, a quienes también toca denunciar. Están las K-popers, quienes con disciplina horizontal se dedican a bajar las tendencias odiosas con las que los esbirros del uribismo intentan consolidar una narrativa que justifique la masacre. Estamos quienes desde lejos nos manifestamos y nos organizamos para destruir lo que más aman los criminales que gobiernan, su imagen internacional, esa que les ha permitido durante tantas décadas gobernar como criminales tras una fachadita de democracia más o menos bien pintada y que hace que los sigan tratando como estadistas y no como lo que son realmente, ampones. Y están también quienes por múltiples razones tienen que resistir
discretamente, quienes secretamente nos apoyan, pues saben que no podrían resistir el rencor de los buenos, de la gente de bien, que es capaz de cualquier horror con tal de decir que lo son. Son las madres y los padres que nos esperan con un plato de comida en casa, un abrazo y cuidados, pese a que sus amigos son todos peligrosa gente de bien y que toleran en silencio que sus amigos nos llamen guerrilleros, vándalos, criminales, que justifiquen sin vergüenza que nos maten. Y bueno, ustedes saben. El caso es que todo esto me hizo pensar en un poema de Roberto Bolaño, que habla sin hablar, con crudeza sutil, de todo esto que nos está pasando. Con ustedes, Godzilla en México. Atiende esto, hijo mío. Las bombas caían sobre la Ciudad de México, pero nadie se daba cuenta. El aire llevó el veneno a través de las calles y las ventanas abiertas. Tú acababas de comer y veías en la tele los dibujos animados. Yo leía en la habitación de al lado cuando supe que íbamos a morir. Pese al mareo y las náuseas, me arrastré hasta el comedor y te encontré en el suelo. Nos abrazamos, me preguntaste qué pasaba, y yo no dije que estábamos en el programa de la muerte, sino que íbamos a iniciar un viaje, uno más, juntos, y que no tuvieras miedo. Al marcharse, la muerte ni siquiera nos cerró los ojos. ¿Qué somos? Me preguntaste una semana o un año después. Hormigas, abejas, cifras equivocadas en la gran sopa podrida del azar. Somos seres humanos, hijo mío, casi pájaros, héroes públicos y secretos. Este es uno de mis poemas favoritos de Roberto Bolaño y creo que representa como pocos todo esto que hemos tenido que vivir desde nuestros diferentes lugares estas últimas semanas. Para quienes aún lo dudan, los y las invito a llamar las cosas por su nombre, por terrible que ese nombre sea. Esto se llama terrorismo de Estado. Ante tanta muerte, ante semejante masacre, ante la enorme probabilidad de que todo quede en la impunidad, ante el cinismo con que alcaldes, gobernadores, ministros, fiscales y presidentes fingen que no está pasando nada, todo ese horror que usted siente, toda esa angustia de estos días, todos esos mensajes que le llegan por WhatsApp diciéndole que se arme y que se organice para defenderse de los vándalos, ese desespero que usted siente en su pecho cuando le llega un video en el que ve a un muchacho morirse despacio en el mar de su sangre tras recibir uno o varios balazos de un policía o de un paramilitar. Todo eso es lo que Álvaro Uribe, Iván Duque y el resto de criminales quieren, que sintamos terror, que estemos en shock, que el horror no los deje ver más allá de la angustia y que en medio del desasosiego, el sinsentido y la confusión terminemos otra vez sometidos a ellos. Es horrible, yo sé, pero no importa. Cada vez que le gane el horror, cada vez que se sienta en estado de shock ante la barbarie, respire profundo y llore cuanto tenga que llorar, y cuando haya terminado, vuelva a respirar profundo y recuerde siempre que somos seres humanos, casi pájaros, héroes públicos y secretos. Mucha fuerza para todos, todas y todes, y resistan.